Doc, ya te mandé la invitación. Ahí está. Hola, qué Hola, bueno Doc. verte. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, mucho mejor ya. Qué bueno. Sí, porque el jueves estaba como atacadita la querida. Total, total. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, señoritas, estamos aquí reunidas para tocar la segunda parte del live que se hizo en diciembre sobre constelaciones familiares con la doctora Naila Cafruni, que muchas de ustedes ya están como súper empapadas en quién es la doc, pero para las que apenas están conectándose hoy por primera vez, doc, cuéntales porfa quién eres tú. Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Manizales. Tengo varias formaciones, tengo una en constelaciones familiares, soy nivel practitioner en programación neurolingüística, soy biodescodificadora de enfermedades y conflictos, soy bioreprogramadora de enfermedades y conflictos, además trabajo psiconeuroinmunoterapia, bueno, psicogenealogía, etcétera. Más Tengo más de 30 preparada años que de un cumis. experiencia. Y Bueno, doc, soy entonces, la creadora, y también soy la creadora de un nuevo modelo de intervención. Yo creo que ya este año vamos a hacer el lanzamiento del nuevo modelo de intervención. La idea es formar colegas, formar psicólogos y también hacer talleres de crecimiento personal con las personas en general. bueno, doc, hagamos así como un recorderis chiquito de la primera parte, algo muy pequeñito, como para que después pegues Para ahí con lo que vas a hacer. contextualizar, Sí. listo. Nosotros veíamos la vez pasada que las constelaciones familiares es una técnica que la creó un alemán que es Bert Hellinger. Y se trata de que de alguna manera las constelaciones sacan a la luz el movimiento del alma o del inconsciente de cada miembro de la familia. Y entonces nos damos cuenta cada miembro cómo mira al otro y desde dónde lo mira o el inconsciente de cada miembro del sistema a quién mira. También se pueden constelar empresas, podemos constelar enfermedades, eso nos permite saber cómo cuál es el origen de la enfermedad y en las empresas nos permite identificar cómo nos ven los clientes, cómo se funcionan las diferentes de ellas, etcétera. Las constelaciones, cuando Bert Hellinger habla de las constelaciones, habla de que en cada sistema familiar hay tres leyes que rigen ese orden familiar. Que la primera ley es la ley de la jerarquía, que dice que el que llega antes tiene una relevancia que el que viene después. Por ejemplo, los abuelos, los padres de nosotros, ocupan un lugar muy importante porque digamos que el objetivo de nosotros traer hijos al mundo es precisamente darle continuidad a la especie. Entonces, cuando un abuelo o unos padres traen 5 hijos al mundo y cada uno en promedio 3, por ejemplo, quiere decir que ellos trajeron a la vida 15 seres humanos y eso los hace más grandes que nosotros que tenemos uno, etcétera. También habla de que, por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja, mi relación de pareja actual pesa más que la relación con mis padres y hermanos y que cuando se irrumpe en esa jerarquía, entonces empieza el caos en el sistema. Vimos también, por ejemplo, que el hermano mayor de un sistema familiar puede opinar sobre la vida de sus hermanos de ahí para adelante, sin embargo, los hermanos no deberían de opinar sobre la vida del mayor. Que el que sigue puede opinar sobre sus hermanos y no sobre el mayor. Y así sucesivamente, y que cuando nosotros honramos esa jerarquía de hermandad, hay paz en el sistema. Cuando no se honra y no se respeta, porque hay veces el que ocupa el lugar del mayor, entre comillas, es el menor. Sí, entonces cuando no se honra, hay caos en el sistema familiar. Aunque a veces los menores ocupan lugares de mayores, porque ya vimos la vez pasada que el menor generalmente ocupa a nivel espiritual el rol de salvador del sistema. Entonces, cuando ve que el mayor no se moviliza o que hay errores entre los padres y los hijos, trata de repararlo. Sin embargo, también vimos que el menor
también a veces termina descargado con todos los conflictos de la familia y les muestra así a todos todo lo malo que ellos tienen. Pero el rol de los mayores generalmente es de ser los más responsables dentro del sistema familiar. Cuando hablamos de la segunda ley, hablamos del equilibrio entre el dar y el tomar. Y ahí veíamos lo importante que es no dar más de lo que el otro esté dispuesto a devolver. Y que esto en las relaciones de pareja es muy importante, porque cuando hay uno que da, se hace más grande y se aferra a su superioridad. Y siempre se enoja el que queda por debajo, porque si este miembro de la pareja da, este que está aquí abajo ya no tiene ninguna posibilidad de compensar a este. La relación se rompe porque siempre se enoja el que no tiene la posibilidad de la compensación. Así que cuando un miembro de la pareja comete un error, es importante que el otro desde el amor se enoje. Porque cuando se enoja, lo que hace es hacer una compensación y se puede construir. Sin embargo, cuando el otro perdona, acepta y no se enoja para nada, pues la relación se rompe, porque el otro no tiene posibilidad de compensar. Y veíamos que esta ley de la compensación entre lo que yo doy y lo que yo tomo, rige y sostiene toda relación, todo vínculo, excepto de los padres a los hijos. Porque como padres le damos todo a nuestros hijos, es el único amor incondicional. Los hijos no van a tener nunca la posibilidad de compensar a los padres todo lo que les han dado, entre ellos transmitirles la vida. Sin embargo, es, digamos así, tranquilidad para el hijo devolverle algo a los padres. Entonces veíamos esa segunda ley que también era súper importante, ¿sí? Y vemos que así esas leyes que hay dentro del sistema son fundamentales porque permiten como que el sistema familiar restablezca siempre un orden y las cosas puedan fluir en equilibrio. Ahora, hoy vamos a hablar como de esa segunda parte que me parece fundamental. Y es qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasan en ciertos casos de ciertas situaciones que ocurren dentro de un sistema familiar y qué implicaciones tienen en los miembros de un sistema. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros empecemos por lo que pasa antes de nosotros nacer. ¿Qué pasa cuando antes de nacer hay alguien que, bueno, hay unos abortos o hay un niño muerto que murió recién nacido o murió muy pequeñito? Cuando esto pasa, la consecuencia para el que viene es que el que viene cargado con el dolor del anterior. Entonces la vida del que sigue después de un aborto o de un niño muerto es más difícil, es mucho más difícil, porque tiene la carga de ese dolor del anterior. ¿Cómo, inclusive, cómo se ve reflejado que hay antes de uno un niño muerto, pérdida, un aborto? Por ejemplo, cuando hay un aborto o hay un niño muerto, el que sigue generalmente tiene conflictos con que la persona se siente triste muchas veces y no sabe por qué. Claro, la tristeza es la que trae de atrás. Tú te imaginas una mamá, pongámonos en ese caso, una mamá tiene una pérdida y resulta que esa pérdida de ese hijo generó dolor, independientemente si la pérdida es provocada o es espontánea. En este caso es lo mismo, el mismo efecto. Entonces, esa mamá, ¿cómo vive ese siguiente embarazo? Con la angustia de que puede pasar lo mismo, si tiene sentimiento de culpa, entonces con la angustia de que algo pueda pasar en su bebé. Así que esa angustia, esa tristeza, ese miedo, esa culpa, es con lo que el se conecta a esta vida.
Entonces esas personas luego son los que se sienten tristes sin saber por qué. Dos, generalmente se sienten en el lugar equivocado, como que no se hallan, como que están en un lugar y quieren estar en otro, porque ellos no están ubicados, porque su llegada a la vida no estaba conectado con sí mismo, estaba conectado con un dolor del anterior. Okay. También se ve reflejado en que la persona bruxa, cuando duermen de lado, duermen en posición fetal y cuando duermen boca arriba, ponen las manos aquí, como en el estómago o detrás de la nuca, cruzadas. Y entonces ahí vemos el efecto que tiene tener un niño muerto o tener unos abortos detrás de uno. ¿Cuál sería la solución? Trabajar el duelo. Entonces, ¿qué hacen cuando las mamás ocultan que tuvieron una pérdida? Cuando los papás tienen eso en secreto, el conflicto persiste. Claro. El Bueno, conflicto, Doc, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no recuerdo si la hablamos la vez pasada, y era que usted me comentaba a mí en una de las sesiones que cuando uno viene a la vida, todo lo que pasa en el núcleo familiar afecta, pero no solo desde la gestación, sino desde antes de la gestación, más o menos cuánto tiempo atrás hay que mirar a partir de la gestación o cuánto hacia atrás. bueno, Marcela, la teoría que dice que se hace de atrás 9 meses antes de la concepción. Eso dice la teoría. O sea, ¿Qué dice mi serían experiencia? 18 meses del nacimiento Ah, hacia ok, atrás, supuestamente serían sí, 18 meses, los 9 de la gestación y los 9 anteriores a la gestación. total. Eso dice la teoría. ¿Qué Ujú. dice la práctica? Que eso no es así. Que es que en para atrás. realidad, que en realidad es mucho más para atrás. Mira, si por ejemplo un papá o una mamá, desde mucho antes, desde que tenía 20 años, qué sé yo, dice, qué rico tener un hijo porque un hijo es una bendición, ese hijo va a ser una bendición. Si por ejemplo dice, no, vea, yo no voy a tener hijos hombres o yo no voy a tener hijas mujeres. Yo solo quiero tener hombres o yo solo quiero tener hijas mujeres. Solamente esa determinación puede generar pérdida. Porque si yo lo único que quiero son hombres y si vienen mujeres se van a perder, ahí van a haber abortos. Porque las niñas se pierden porque ya están cancelados. Si lo que quiero son niñas y puede venir un hombre, porque es una determinación, o sea, como casi que una declaración al universo, así de sencillo, con toda la fuerza del alma. Si yo lo que digo es quiero tener niñas, no quiero hijos varones, pues entonces se pierden los hijos varones porque no caben en el sistema familiar, ¿sí? Entonces, si yo veo, es desde mucho antes, que todo lo que tiene que ver con un hijo, cuando yo concibo un hijo, cuando yo digo, pero qué rico un hijo o qué miedo un hijo, porque el mundo como está. Entonces ese hijo va a traer problemas y seguramente se va a meter en drogas, se puede meter en cualquier cosa, porque yo ya lo estoy conectando con el miedo a que mi hijo, mi hija, se meta en un mundo de drogas, en un mundo, lo que sea, ¿sí? Ya tiene un programa. La Exacto. palabra es poderosa. Repoderosa, repoderosa. Entonces, mira que cuando yo digo qué rico un hijo, qué rico una hija, o qué susto, o qué miedo, ya, ¿sí? Por eso tenemos que cuidar tanto lo que decimos. Cuando yo digo es que un hijo para mí es una bendición, qué rico un hijo porque va a ser una bendición, son una bendición para uno. Total. Sí. Entonces eso tiene que ver desde antes. ¿Y hasta dónde? La teoría dice hasta los 3 años de vida. Lo que pasa, 9 meses antes de nuestra concepción, durante nuestra concepción, gestación, nacimiento,
Y hasta los 3 años de vida, todo eso se repite en un 98% a lo largo de la vida. Es lo que se llama el proyecto sentido. Sin embargo, vuelvo y te digo, va antes y va hasta después de 3 años. Lo que dice mi experiencia. Entonces, pero sin embargo, Marcela, no tenemos el control de todo. Por más que tú tengas esa información, supongamos que hay una madre gestante que justo se le muere un ser querido. ¿Quién puede controlar eso? Nadie. Total. Y ya, ese hijo viene con una carga, porque su llegada a la vida, que es el primer proyecto que tenemos todos, estuvo conectado con un dolor y un sufrimiento. Y si, por ejemplo, resulta que su llegada a la vida fue que el papá no lo reconoció, abandonó a la mamá y al hijo en gestación. Entonces, ese hijo está en abandono desde ese momento y ya es una carga para el hijo. Dime quién se puede realizar a nivel afectivo cuando su llegada desunió, entre comillas, no los desunió, pues es responsabilidad del padre que abandona, ¿cierto? Sin embargo, en su inocencia, él desune a los padres porque el papá abandona a la mamá. Fuera de eso, empieza con un no merecimiento. Yo no merecí que mi papá estuviera ahí. Entonces, si yo ya no merecí que mi papá me honrara, me diera un lugar, estuviera ahí, se comprometiera, ¿cómo yo me voy a comprometer conmigo? ¿Cómo yo voy a valorar lo que soy? ¿Cómo yo voy a sentir que sí me merezco realizarme en una relación de pareja? O Claro, económicamente. total. Entonces, mira que por más que uno tenga el conocimiento, hay cosas de las cuales nosotros no tenemos el control. Y entonces ahí nos damos cuenta que cada hijo también trae su destino. También tiene que vivir esas cosas. ¿Para qué? Para sanarlas. Querer una vida perfecta para los hijos es muy difícil, Es ¿sí? imposible, Es diría yo. imposible, claro. Cada hijo tiene también su destino y eso es parte de lo que le tocó vivir al hijo. ¿Para qué? Para que lo sane, para que gane fuerza y poder, para que sea mejor persona y para que aprenda a ser resiliente. ¿Sí? Entonces Total. ahí vemos cómo todo lo que viene de atrás tiene toda esa influencia realmente en nosotros. ¿Mm? Lo que viven nuestros padres, como la parte económica de nuestros padres también influye en nuestra propia parte económica. ¿Sí? Bueno, hay veces que uno es, para mí, todo aborto, para mí, es algo muy personal. Para mí todo aborto es provocado, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y lo digo porque aquí hay muchas parejas que no pueden tener hijos. Y yo les digo, mira, eso es algo que hay que trabajar en ustedes. Ustedes deben de tener algún temor, debe haber algo. Y dice, pero ¿cómo vamos a tener un temor si nosotros no hemos hecho sino invertirle dinero a poder tener un hijo? Y yo, pues conscientemente ustedes quieren un hijo. Hay algo en el inconsciente de ustedes que lo está rechazando y hay que mirar. Ellos no lo creen y cuando uno saca la luz y trabaja todo, inmediatamente quedan esperando un bebé. Entonces, ahí es donde yo puedo decir, todo aborto es provocado de manera consciente o inconsciente y todo nacimiento es elegido de manera consciente o inconsciente. O sea, yo no creo en hijos accidentados, la verdad. Yo pienso que uno puede elegir los hijos de manera consciente o de manera inconsciente. Sin embargo, eso de que sea accidentado, yo en eso no creo. Entonces, El mío, el segundo, se supone que es un accidente. ese fue elegido por ti, por tu pareja, de manera inconsciente. Mira, Y si no, no estuviera aquí. Mira, ¿cuántas veces los padres, o las madres, sí, los padres hacen tantas cosas por abortar un hijo y el hijo nace? Y entonces yo le digo a los hijos cuando saben esas historias, que me parece que uno
debe también cuidar los sentimientos de los hijos. Hay cosas que yo pienso que deberían de ser de reserva del sumario. Hay cosas que por qué las voy a decir si va a causar más daño o más dolor. Entonces, cuando los hijos tienen, yo pienso, a ver, yo pienso en ese sentido que es bueno que los papás no guarden el secreto con el terapeuta y que nosotros con ese secreto sabemos cómo manejarlo con el hijo para quitarle la carga, sanarla sin que el hijo sepa conscientemente la verdad, porque él tiene la verdad en el inconsciente, pero por lo menos no la vaya a decir conscientemente y no vaya a volver a poner esto más difícil al hijo. Sin Claro. embargo, hay hijos que tienen conciencia de que sus papás intentaron abortarlos y vienen con la historia de dolor, sí, y yo le digo, ven, conscientemente pensaron en abortarse, en el inconsciente te protegieron todo el tiempo, porque si tú estás aquí, pudo más el deseo de protección de tus padres que el deseo de eliminarte. Y Wow. es más valioso ese deseo de protección de tus papás, que es lo que te tiene aquí, que quedarse mirando en lo que ellos hicieron conscientemente. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, mira que es que a veces nosotros nos quedamos desde la inocencia en el dolor y en el drama también. Y entonces, Prolongando dramas y dolores innecesarios. total, porque somos inocentes cuando eso pasa. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos, entonces, cómo lo que nosotros pensamos que podría ser un hijo en nuestra vida afecta todo el destino del hijo, ¿sí? Todo el destino. Cuando, por ejemplo, los papás dicen, no, es que yo quiero tener un hijo porque qué pereza yo quedarme solo en la vida y que uno viejito por lo menos tenga quien lo cuide. Ok. ¿Cuál es el proyecto? Una cosa como muy latina, porque digamos acá en Estados Unidos los hijos cumplen los 16 años y empiezan a trabajar, y cumplen los 18 y se van de la casa y se van bien lejos, entre más lejos mejor, pero se ve mucho en nuestros países latinos, es que los hijos se quedan en la familia y como el deber o lo que se espera de ellos es que cuiden de los padres en la vejez. ¿Eso es correcto? ¿O desde la psicología eso sería incorrecto? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo, le estoy poniendo una carga a un hijo de que me cuide. Y pues la verdad es una responsabilidad de mi hijo. ¿Yo qué tengo que hacer? Garantizar mi cuidado. Garantizar mi cuidado en el tiempo. Y es súper mal Dos, visto. En nuestros países es súper mal visto los hijos que no ven y cuidar de están pendientes de los los padres. papás. Bueno, Sí, pero yo te digo, Marcela, hay muchas maneras de cuidar y proteger a un padre. Puede que yo no lo cuide. Sin embargo, yo sí puedo garantizar que mi papá, mi mamá estén bien cuidados. Y eso ok. vale tanto como si yo estuviera ahí. Lo que pasa es que cuando ya los papás programan al hijo para que los cuiden en la vejez, se le tiran la vida al hijo, porque, o a la hija. Porque resulta que ese hijo o esa hija tiene un proyecto y el proyecto es cuidar de los padres cuando estén grandes, cuando estén ya en la tercera edad. Entonces, ese hijo o esa hija nunca va a encontrar una pareja con quien casarse, porque sería faltar a ese proyecto. Dos, como digo yo, atraen malas parejas, repega de primaria, ¿sí? Para salir electrocutada de esas relaciones. Entonces, si atrae malas parejas, va a terminar solo o sola, Disponible, separado o solo. disponible Y para poder total, cumplir con para esa labor. poder, total. Y entonces, ¿qué está haciendo el hijo? Está simplemente siendo leal a un discurso del papá y la mamá que lo programó para eso y no está viviendo su propia vida. Está viviendo según lo que se espera de él. Y todos nosotros vivimos de alguna u otra manera en un discurso que se espera de nosotros. Por eso es tan importante como quitarle la carga a los hijos y decirle, ven, yo asumo la responsabilidad de todo lo que viví antes de tu concepción, durante tu concepción, gestación, nacimiento y a lo largo de toda la vida. Tú no tienes que asumir la responsabilidad ni de mis conflictos,
ni de mis culpas, ni de mis errores, ni mis enfermedades, ni mi nada. De eso yo me encargo y yo lo hago con amor, porque pues hace parte de la evolución mía y de la trascendencia espiritual. Quiero que sepas que yo te libero de cargar con eso, ¿sí? Porque quiero que tu vida desde tu libertad y te doy el permiso de vivir tu vida desde tu libertad. Si en algún momento te programé para algo, en este momento quiero que sepas que te libero de toda programación negativa y te doy el permiso de ser tú, según lo que tú sientas que debes hacer en tu corazón. Todos deberíamos liberar a los hijos para que ellos puedan vivir en libertad y ser felices. Bueno, y cuando ¿Mm? es al contrario y son los hijos los que estando mayores siguen dependiendo de los padres, en ese caso ahí, ¿cómo sería la cosa? Los hijos bombriles, Marcela. Señora, Yo es pienso, para una tarea. yo pienso, yo pienso que detrás del hijo bombril hay un proyecto de quedarse cuidando a los padres. Sí, porque hay papás que puede que no lo digan así. Sin embargo, hay papás que todo el tiempo le recalcan a los hijos lo que le da. Usted no sería quien es si yo no hubiera hecho esto. Sí, usted es un desagradecido porque yo me he matado toda la vida trabajando para darle a usted lo que quiere. Desagradecido. O sea, hay que ser agradecido. Y tengo que compensar a mi mamá, tengo que compensar a mis papás por todo lo que han hecho por mí. No, es que es mi responsabilidad de papá, yo doy lo mejor, ¿sí? Yo doy lo mejor que tengo para dar. El conflicto es volverle lo que yo le doy desde el amor, porque ya no hay tanto amor, ahí parece que hubiese una negociación, volverle al hijo eso una deuda, desde la culpa, porque yo lo hago sentir culpable. Entonces, ¿hasta qué punto yo desde generarle la culpa a mi hijo y decirle que es un desagradecido porque yo me he matado toda la vida para darle lo que le di, lo que hago es generarle una culpa al hijo y entonces ahí vuelve el hijo bombril. El hijo se tiene que quedar conmigo para poderme pagar con su compañía lo que yo le di. Y eso puede ser inconscientemente, o sea, el hijo ni Total, siquiera sabe que está haciendo eso porque lo está haciendo no, desde el subconsciente. claro, todo está en el inconsciente, todo está en el inconsciente, no se hace consciente. ¿Sí? Sin embargo, yo conozco muchos papás que le generan culpa a los hijos. Y dicen, mire, es que para eso yo le me he matado, para eso yo le he dado, Sí, para sí. eso. Yo he visto casos así, Y total. no, no, es que nuestra responsabilidad es dar lo mejor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestros hijos se realicen y vuelen. ¿Mm? Es eso. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo detrás de cada uno de nosotros hay un proyecto y en ese proyecto hay cosas buenas y cosas no tan buenas también, ¿cierto? Entonces, es importante cómo yo concibo un hijo desde mucho antes de concebir un hijo, cómo yo lo tengo interiorizado en mí, porque ese concepto que tengo de un hijo o una hija ya es el proyecto que tiene ese hijo o esa hija, si venga ese hijo o esa hija en 5 años, en 10 años o en 20. Y tiene una influencia. ¿Mm? Bueno, en ese sentido, entonces ya vimos la importancia de los abortos, ya Ujú. vemos el proyecto que nosotros tenemos sobre un hijo. Ahora hablemos de algo súper importante, Marcela, el nombre. Cuando a una persona le ponen el nombre de, ay, pongámosle el nombre del abuelito, pongámosle el nombre del papá, pongámosle el nombre, sí, es que se está repitiendo de generación en generación. Y, o no es que es peor, porque a veces ellos muy creativos, perdón, muy creativos cogen el nombre de uno de los abuelos o de una de las abuelas y el nombre del otro abuelo o de la otra abuela. Y le arman un nombre compuesto con los dos abuelos o las dos abuelas. Y en ese caso, ¿qué pasa? Que la persona
persona se siente inadecuada, no ocupa un lugar en la familia ni en ninguna parte. Porque entonces, si a mí me ponen el nombre de alguien de atrás, es que yo tengo que ser como esa persona. O sea que no, Bueno, y no se que aconseja reciclar nombres de los familiares. No es buena idea. para nada, Perfecto. no. Porque entonces es como si yo no le diera un lugar de ser por ser él o por ser ella. Yo le estoy diciendo, debe ser como tu papá, debe ser, ay, encima hay veces que esas personas de las cuales se escogieron los nombres son personas con muchos conflictos internos, ¿sí? Y entonces ya al niño le tocó toda la carga de todos esos conflictos. Yo he visto Ay, acá, es Dios. que he visto muchos casos en donde esa persona era la alcohólica, era la oveja negra, y entonces la carga que tiene ese hijo es muy grande y todo el tiempo se sienten inadecuados, están perdidos en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no soy yo, a mí no me reconocen en esta familia por ser yo. No sé qué partecita le tengo que sacar a mi papá, no sé qué partecita le tengo que sacar al abuelo. Y entonces, Hmm. ¿dónde ¿Y estoy cuál yo? soy yo? ¿Y cuál soy yo? Total, sí, Bueno, y total. cuando uno tiene un nombre compuesto y no le gusta uno de los dos nombres, en ese Sí, caso, ¿qué pasa? mira, en el nombre compuesto, en realidad el nombre que más, con el que más resonamos en el universo es el primero. Cuando una persona tiene un nombre compuesto y lo que más le gusta es el segundo y todo el mundo lo llama por el segundo, esa persona tiene ya un bloqueo energético que puede afectar la realización de sus metas. Bendito el Señor. No, 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 no. Ya quiere diciendo cosas, ya quiere diciendo Ya cosas. me quiero acostar a dormir más bien. Yo usé mi primer nombre, Doc, hasta los 16 años, que fue Sí, cuando me gradué del colegio y todo el mundo me llamaba por mi primer nombre. Cuando yo salí del colegio, yo boté ese nombre para la porra y me llamo solo por mi segundo nombre porque ese es mi nombre en la familia. sí, Es muy chistoso porque a mí mi mamá y mi papá escogieron mi primer nombre y el segundo fue un relleno para acompañar el primero que fue el que escogieron. El ya, segundo fue un relleno que otro familiar dijo, ¿por qué no le ponen Marcela que rima bonito con el primero? Pero resulta que en la familia, por alguna razón, me terminé llamando con el segundo y no con el escogido. ok, Pero en el colegio, cuando lo llaman a uno a lista, lo llaman por el primero. Y yo como total, que nunca sentía que ese nombre era yo porque yo era Marcela en la casa. Entonces ese total, otro nombre yo lo sentía muy ajeno a mí. Por sí, eso cuando yo me gradué del colegio y ya pues que ya yo me hacía llamar por mi segundo nombre, que era el nombre familiar. Y nunca volví a conectar con ese primer nombre, que por cierto creo yo que tiene más fuerza que el segundo, pero yo me sí. desconecté Y de eso. mira, y Cierto mira que sí, que es con un nombre más fuerte. sí, claro. Y mira que cuando uno anula el primero es con el que resuena en el universo. Bendito. Entonces, hay mayor potencia en ti cuando es el primero. Entonces, cuando es con el segundo, es como si hubiese como un bloqueo ahí en la energía de la persona. Igual que cuando le ponen nombres de diminutivos a los hijos. Juanita, ¿Qué pasa ahí? hay Interesante ese otro bloqueo pedacito. energético. Porque uno cuando usa los diminutivos, a los niños pequeñitos que les Algo habla de chiquito o cariñito, algo chiquito. Linita, Juanita, Inesita, ¿cierto? Entonces, cuando uno le pone de entrada un diminutivo a un hijo, lo que hace es bloquearle el logro de los objetivos, le va a ser más difícil realizarse. Porque un niño No, no pues. se realiza en grande. El que se realiza en grande es el adulto. Hmm. Entonces el nombre es fatal. Ahora, vámonos para el nombre. ¿Te acuerdas que anteriormente, por ejemplo, cuando se moría un bebé o se moría un niño, lo reemplazaban con el que venían? Entonces, al que seguía le ponían el nombre del muerto. Dios, Tenaz. yo creo que no hay nada de las cosas más difíciles de enfrentar
es ese. Tener el Es nombre tener de el un hermano nombre, muerto. sí. ¿Por qué? Si, por ejemplo, hay una Pepita, un Pepito que se murió. Al que siguió le pusieron Pepito, Pepita. El mensaje inconsciente es que ese Pepito o esa Pepita debe seguir al otro que se murió a la muerte. En el Ay, no. inconsciente. Calcule ese inconsciente. Bueno, yo te voy a decir una cosa y les voy a decir acá. Y es que pareciera que hay veces, en el alma de la familia, parece que hay sistemas familiares que piden muertos. ¿Cómo En así, estos Doc? días, sí, porque es que usted, ¿qué se necesita para que usted reemplace un muerto con otro niño y le va a poner el nombre del muerto? En el inconsciente que hay. Si le está diciendo al que llega, siga el destino del que se fue, inconscientemente. Conscientemente uno quiere reemplazarlo, en el inconsciente. Allá hay que haber más, tienen que haber más muertos. Sí, pero en realidad En, eso es un absurdo. O sea, ¿a quién le cabe? Eso se usaba, pero ¿a quién le cabe en la cabeza usar el nombre del bebé muerto en el siguiente? O sea, no. No, es que eso es desde la ignorancia. En estos días atendí un consultante que aún, este Pepito murió. El que siguió le pusieron Pepito. Obviamente ese también murió. Al que sigue le vuelven a poner Pepito. Ay, no. ¿Y cómo te parece? Bueno, voy a decirlo así. Cuando a este de reemplazo le ponen el mismo nombre de este, el mensaje es que hay que seguirlo a la muerte. Te voy a decir qué veo yo en mi práctica profesional. Cuando el segundo vive, cuando el segundo vive, no tiene hijos. Ellos no pueden tener hijos. Deciden no tener hijos o no pueden O no tener pueden. hijos. O si, por ejemplo, él es un hombre y si tiene hijos, tiene hijas mujeres. Porque si tuviese un hombre, ese Pasaría lo hombre mismo. tendría que cumplir lo que Lo se que él esperaba no de su cumplió. papá y no cumplió. Exacto. Grave, grave. Preguntaba a alguien allí que cuando no se le llama a la persona por el nombre, sino por un apodo en el núcleo familiar, ¿hay qué? Mira, vuelven y lo bloquean energéticamente. A no ser que sea muy ocasional que se le llame por el apodo con cariño, pero que es lo general. Pero no que Y le que no quiten sea el todo nombre el porque mundo. solo lo llamen Total. porque pasa mucho que no se llama ya el nombre, sino que solo le dicen el Lo apodo. bloquean, lo bloquean energéticamente, entonces a esa persona le cuesta dificultad o realizarse económicamente y profesionalmente, o le cuesta dificultad realizarse en una relación de pareja. Hay algo que no va a funcionar en esa persona. Ay, ay, ay. Señoras, yo me llamo Silvia, por favor. Y ahora nada, yo ya no, lo peor. Empezamos a reparar el asunto de una vez. Yo lo que necesito es plata, doctora. Silvia, Silvia, ya ninguno. No, no, no. Dejen así. Además que ese nombre es súper lindo. Claro, Ay, claro. no. Total, entonces mira, el nombre marca tanto nuestra vida. El segundo no es tan importante, el primero es re importante. No, 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 ¿Sí? no, 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 no. Bueno, Mejor dicho. entonces eso frente al nombre. Hay algo, un aspecto acá, bueno, ya vimos lo importante que son los abortos y los niños muertos y la influencia. ¿Cuál es la solución? La solución ahí es trabajar sobre el duelo. Mira que cuando uno trabaja los duelos con las personas, uy, es como si le quitaran una carga muy grande de encima y la persona misma se siente libre y siente que puede ocupar el lugar que le corresponde por fin en su vida, ¿sí? Bueno, hay otra cosa fundamental en un sistema familiar que le hace mucho daño al sistema familiar y es cuando hay excluidos en la familia. Los excluidos son de varios tipos.
Por ejemplo, cuando las personas a través de la drogadicción, los drogadictos, etcétera, excluyen. Sí. Otra manera de excluir cuando hay enfermos, niños enfermos, los excluyen. Cuando está la oveja negra, entre comillas, y los excluyen. O cuando, digamos, es un miembro familiar que se molesta con toda la familia y se va a vivir para otra Él parte y no se mismo vuelve a se comunicar. excluye, Pero claro. también aplicaría como lo mismo. También sería la misma consecuencia, Sí, digámoslo así. total, Ok. total. Porque ahí él mismo se excluye. Bueno, cuando uno se excluye en un sistema familiar, es una manera en que uno le da un lugar a alguien de la familia que ya fue excluido. Es decir, que cuando aparecen los excluidos, quiere decir que hay alguien atrás en la familia que lo excluyeron o que también se excluyó. Y Ok. esa persona entonces está identificada con el excluido de atrás y le está dando un lugar a ese excluido a través de su propia exclusión. Bajo esa circunstancia, el excluido no está ocupando su lugar en el sistema. Él está viviendo una vida de alguien de atrás. Hmm. Entonces está desconectado de su rol en su sistema. Por eso él también se excluye. ¿Y qué genera los miembros excluidos en la familia? Generan depresión, genera personas con comportamientos excluyentes. Por ejemplo, un drogadicto, ¿sí? Es un comportamiento excluyente porque la gente lo deja a un ladito, ¿sí? El mal geniado que nadie se lo soporta, ¿sí? También es un comportamiento excluyente. Porque el mal geniado, uno dice, ay, no, dejémoslo quieto, ni lo invitemos, ¿para qué eso va a ser por problema? Yo tengo un tío que es excluido, sí, o así lo tomo yo, pero no es que todo el mundo lo quiere y todo el mundo quiere que vaya a las reuniones familiares, pero él no va. Él Y él no mismo es se de mal excluye. genio, no, o sea, es bien. Él como persona es una persona que la gente le gusta estar con él, pero él mismo no quiere participar en nada. O sea, él está tomando algo de atrás, según eso. Total. Está con su propia exclusión, está dándole un lugar a alguien que fue excluido de atrás. ¿Tú te acuerdas que anteriormente morían los niños, o bueno, cuando hay las pérdidas, los abortos, o morían adultos y ya no los contaban dentro del sistema? Total, Yo recuerdo, claro. por ejemplo, en la familia de mi mamá, yo le decía, mami, ¿ustedes cuántos son? Es que 11. Cuando yo Mm. fui a esculcar eran 13. Y yo, En la de eso mi es familia no gravísimo. sabemos, en la de mi familia no sabemos cuántos son, porque no los contaron, entonces no se sabe. Entonces, ahí hay muchos excluidos. A mí me dice, yo le digo, ¿cuántos hermanos tiene? Ay, somos 3. Y yo, bueno, son 3. Y después digo yo, hay pérdidas, sí. Dentro de esos 3, no. Hay otro, hay 2 más. Entonces, no me diga que son 3, son 5. Es que cuando usted ya no cuenta los muertos, eso es una exclusión. Y si usted ya no cuenta los muertos y los está excluyendo, aparecen los que se siguen excluyendo. O sea, hay un montón de excluidos en muchas familias porque la mayoría de la gente, como de la tercera generación para atrás, o sea, como de los 20, los 30, los 40, no los contaban. Los enterraban y seguía el conteo era con Total, los vivos. total. Mira, y por ejemplo, yo pienso que uno siempre le da un lugar a los excluidos, a todos los miembros de la familia, a todos, así se haya muerto en gestación, hay que darle un lugar. Entonces yo por ahí, porque ¿qué genera una exclusión? No contar a los muertos. Genera depresión, genera también ansiedad, genera que las personas se sientan vacías, que generan nuevos excluidos por alguna u otra razón. Entonces creo que la exclusión hace mucho daño dentro de un sistema familiar. Yo le digo a los papás, si tú tienes un hijo que una pérdida, entonces coge una foto familiar, busca como algo que represente esos hijos muertos,
esos abortos, esas pérdidas, y ponlo al lado de la foto familiar. Entonces yo la foto y un angelito, dos angelitos, yo qué sé. Algo Yo que los represente. personalmente, total, yo personalmente a mí me dicen, cuando uno va al médico que le dicen, ¿cuántos embarazos? Y yo digo, 2 hijas, 4 embarazos. Siempre, yo siempre tengo 2 hijas y tuve 4 embarazos porque tuve 2 pérdidas. Y así le doy un lugar. En la casa hay una escultura en donde están nuestras pérdidas y está toda la familia y están representados. Porque la manera de darles un lugar. Y hablar de ellos es una manera de darles un lugar. ¿Sí? El Claro. secreto de la exclusión. Pero como hacia atrás es tan difícil ya determinar, entonces es uno viviendo hoy en día esas exclusiones completamente sano de por qué está pasando lo que está pasando. Total. Entonces eso genera muchos conflictos y uno nunca se alcanza a imaginar que detrás de muchos conflictos de la familia lo que hay es que el sistema familiar está lleno de ansiedad, está de alguna manera en conflicto porque no se le da un lugar desde el amor a los muertos. A los muertos. Ahora, imagínate tú te acuerdas que hace muchos años, por ejemplo, como los papás nuestros eran tan maltratados y también fueron tan maltratadores, había un papá o una mamá que desde niño se fue de la casa. Total, Eso era muy pasaba todo el común, tiempo, muy claro. común, muy. Y entonces, ese papá o esa mamá de uno, o el abuelo o la abuela, se fueron de la casa desde chiquitos y ellos mismos se excluyeron. Sí. Entonces, ¿eso qué genera? Genera vacíos, genera tristeza, genera depresión, genera alcoholismo, genera adicciones a las drogas. Y son personas que aunque después tengan su propia familia y formen su propia familia, nunca dejan de sentirse solas. Total. Porque nunca pueden superar el dolor de la soledad de haber salido del sistema familiar. Sí. Es real, tal Pero cual. entonces, claro, Marcela, pero mira que todo ese dolor, ¿qué pasa? Que ese dolor está en el alma del sistema, porque la persona tampoco lo gestiona. O sea, aquí, ¿qué quiero decir? Que si yo traigo mi historia, hay algo muy importante que debo de hacer por mí, por mis hijos y descendientes, y es gestionarlo, solucionarlo, sanarlo. Para mí es tan importante cuando cada uno llega al nivel de conciencia que dice, bueno, me voy a ocupar de mí, me voy a ocupar de sanarme, de tener paz, porque definitivamente cuando nosotros nos sanamos, ponemos luz en nosotros y ponemos luz en toda la familia. Y de paso liberamos nuestros hijos y descendientes. Entonces la responsabilidad que tenemos cuando somos miembros de un sistema familiar es muy grande porque la responsabilidad que tenemos es de ser luz para nosotros y para todo nuestro sistema familiar, ¿sí? Sí. Hay que hacerlo, ¿sí? Hay que ocuparnos de nosotros. Pregunta a alguien aquí que cuando a la gente le recomiendan alejarse de la familia porque es muy tóxica, que alcanzamos a tocar muy chiquitico en el en vivo pasado ese tema de que cuando la familia es extremadamente tóxica y a la persona se le recomienda alejarse, ¿hay qué? Bueno, hay algo muy importante y es, a veces hay una ley del universo que se llama la ley de la correspondencia. ¿Qué quiere decir? Esa no depende de nosotros, esa depende de Dios, del universo, de lo que la persona crea. Hay personas, voy a decirlo, voy a ponerlo así. Vemos empresas que cuando están en un local florecen de una manera y son exitosas. Bueno, ya el local no les dio, quedó pequeño para el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan esa empresa para otro local más grande y empieza el local y la empresa a decaer y se quiebra. ¿Por qué pasa eso? Y lo hemos visto mucho. Sí, ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que esa empresa era correspondiente para florecer en ese local.
Sin embargo, se pasó a un local que no es correspondiente para su florecimiento. Hay personas que son correspondientes para hacer negocio con la pareja y siempre les va bien. Y hay personas que cada que hacen negocio con la pareja les va mal. Pierden plata y pelean con la pareja. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay una ley que se llama la ley de la correspondencia que no depende de nosotros. Depende de Dios, del universo, etc. Tiene una familia tóxica. Hay personas que son correspondientes para estar unidos a la familia, les va bien, tienen relaciones en armonía y son relaciones que son positivas y bonitas. Hay personas que no contamos con esa, como con esa correspondencia y hay personas que la vida nos enseña que es mejor estar lejos de la familia. Y sin embargo, yo digo algo, para que eso no sea una exclusión, uno siempre debe tener contacto con la familia y tener una relación amable con la familia a pesar de que nosotros nos alejemos de ella. Porque es lo que yo llamo tener una prudente y amorosa distancia. Yo me alejo de la familia, sin embargo tengo un trato amable y respetuoso con ellos. Ok. Entonces, esa amorosa distancia es que yo sé que para garantizar el vínculo con mi familia, para que se mantenga en armonía, necesito estar lejos. Y lo más importante es garantizar el vínculo por encima de cualquier cosa. Si yo veo que cada que me acerco a la familia va a haber conflicto para mí o puede generarse un conflicto con el otro, entonces, para mantener el vínculo lo más intacto posible, en un acto de amor, nos alejamos de la familia, sin embargo, tenemos un trato amable con ellos. Es bajo Muy esta bien. circunstancia y lo hacemos por amor. Es decir, que por amor, así como vimos ahora que uno se enoja, por amor, ¿cierto? Para compensar una relación y poder construir a partir de ahí, pues por amor a veces también nos tenemos que alejar. Bueno, Mantener última un pregunta trato porque amable. ya se nos pasó la hora porque, mejor dicho, primero se acaba quién sabe qué que el tema. Que cuando hay hijos fuera del matrimonio, ¿qué pasa en ese matrimonio? ¿O cómo sería la cosa ahí? Cuando hay hijos por fuera del matrimonio, que es importante que esos hijos ocupen también un lugar dentro del matrimonio, que no sean excluidos, sí, sino que se tengan en cuenta. Porque cuando hay uno se casa acá o aquí y un miembro de la pareja tiene hijos de otra relación, es importante darle lugar a esos hijos. Recuerden que desde el amor, toda persona debe ocupar un lugar digno en el sistema familiar. Todos, sin excepción. Cuando esos hijos no son vistos con buenos ojos, cuando se excluyen, empiezan los conflictos acá, en este sistema familiar. Cuando se le da un lugar a sus hijos desde el amor, desde la honra y el respeto, todo fluye en armonía. Ahora, supongamos que esos hijos son drogadictos, como he visto yo acá, que hay esos hijos son drogadictos, son personas que le hacen daño al papá o a la mamá, lo que sea. Entonces ahí volvemos tenemos una prudente y amorosa distancia, dándole un lugar a decir. No los incluimos todo el tiempo acá, sin embargo los tenemos en cuenta, los honramos y los respetamos. No hablamos mal de ellos. Perfecto. Doc, ¿Sí? muchísimas gracias. Se nos pasó esta hora volando. En febrero nos vemos, si Dios quiere Ok, otra vez. Hay que cuadrar a ver qué tema sería chévere tocar claro ahora, que porque sí. hay mucho, mucho, mucho tema de qué hablar. Claro que sí. Quedo súper pendiente. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por este Amén. espacio y a todas las Gracias a personas usted, Doc, que han por estado dedicarnos aquí. este Muchas rato. gracias. Bueno, Chao, un abrazo para todos. Chao. Que estés muy chao. bien. Gracias. Gracias.